es aquel que vive y no ve la muerte. Debe entregar su alma desde la mano de la tumba. Salmo 89, versículo 48. En 1982, yo era un pastor asociado. Estaba sentado en mi oficina y estaba leyendo una parte del sermón de Charles Spurgeon. El sermón de Spurgeon decía algo así: ¿qué harás cuando la ley venga con terror? Cuando la trompeta del arcángel te arranque de la tumba. Cuando los ojos de Dios se abran paso en tu alma culpable. Cuando los libros grandes se abran y todo tu pecado y tu vergüenza sean castigados. ¿Podrás enfrentarte contra una ley furiosa en aquel día? Pensé, ¿qué está haciendo Spurgeon? Él estaba usando la ley moral, los 10 mandamientos, para llevar el conocimiento del pecado. 2 días después, estaba en una pequeña iglesia a casi 100 millas de mi casa y estaba leyendo Gálatas 3:24 y preparándome para el sermón. Y leí esto: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero yo lo leí subconscientemente así: de manera que la ley ha sido el ayo de Israel para llevarlos a Cristo. Y me pregunté, ¿es legítimo hacer lo que Spurgeon está haciendo y usar los 10 mandamientos, la ley moral, para llevar el conocimiento del pecado y conducir a los pecadores al Salvador? Así que alquilé una piscina local termal. Me senté en esa piscina caliente y empecé a orar por la persona que estaba sentada a mi lado y estaba determinado a compartir mi testimonio, pero incluyendo la ley. Y lo hice. El caballero alto se sentó a mi lado y empecé a hablarle. Y luego le dije cómo me convertí en cristiano, pero incluí el hecho de que yo había mirado a mujeres para codiciarlas y que había cometido adulterio en mi corazón y que en el día de juicio final Dios expondrá todos mis pecados y sería condenado y acabaría en el infierno, y por eso necesitaba un Salvador. Entonces él se puso de pie, me miró y me dijo que nunca había escuchado que se lo explicaran con tanta claridad en toda su vida. Creí que la ley le había traído el conocimiento del pecado y le dio entendimiento. Entonces empecé a estudiar la proclamación del Evangelio de hombres como Spurgeon, Wesley, Moody, Whitefield, Lutero y otros que Dios usó a través de los tiempos. Y entonces ellos decían lo siguiente: si predicas el Evangelio sin precederlo con la ley moral, casi con seguridad llenarás la iglesia con falsos conversos. Llenamos la iglesia con falsos conversos. En lugar de predicar la puerta estrecha y el camino angosto, predicábamos la puerta ancha y decíamos, es fácil darle tu corazón a Jesús. Cuando Jesús dijo todo lo contrario. Dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Entrar por la senda ancha es la falsa conversión. La gente que viene carece del conocimiento de pecado porque el pecado, la rectitud y la justicia no son predicados. Y entonces la iglesia está llena de cizaña entre el trigo, vírgenes insensatas entre las prudentes, cabritos entre ovejas, que serán seleccionados en el día del juicio final. Lo que tenemos que hacer es volver a la proclamación del Evangelio bíblico. Recuerda Marcos 10:17. El joven rico vino corriendo delante de Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús no le respondió, oh, Dios te ama, tiene un maravilloso plan para tu vida. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le reprobó porque los hombres no tienen entendimiento de la justicia de Dios. Piensan que ellos son buenos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Así que, ¿qué hizo Jesús? Le dio 5 de los 10 mandamientos. Le dijo, los mandamientos sabes. ¿Por qué hizo eso? Porque la ley trae el conocimiento del pecado. Pablo dijo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Por el mandamiento, el pecado se hizo sumamente pecaminoso. Lo que la ley hace es que prepara el corazón para la gracia. Si tu pastor no está predicando el evangelismo bíblico, necesitas exigirle responsabilidades. Dile, pastor, nunca te escuché hablar del infierno. Nunca te escuché hablar del día del juicio final. Nunca te escuché hablar sobre el pecado ni abrir los 10 mandamientos para mostrar lo que es el pecado. ¿Recuerdas Pablo con Félix? Predicó la justicia, la templanza y el día del juicio y Félix se estremeció. Eso es lo que falta. ¿Recuerdas la historia del profeta Natán y David? Dios comisionó a Natán para ir a reprobar a David porque David infringió los 10 mandamientos, codició a la esposa de su prójimo, vivió una mentira, robó a la esposa de su prójimo, cometió adulterio, cometió asesinato. ¿Y qué hizo Natán? Vino a confrontar al rey y decirle, ¡ay, qué miedo! El rey podría mandar a que me apedreen hasta morir si le hago enojar. Cambiaré el mensaje un poco. David, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Él no hizo eso, era fiel. Le contó la historia de un hombre que robó el cordero de otro hombre, y cuando David dijo que ese hombre deberá devolver cuadruplicado y debía morir, ahí es cuando Natán dijo, tú eres aquel hombre.
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y David dijo, pequé contra Jehová. Y luego vino el evangelio donde Natán dijo, sin embargo no morirás porque Jehová ha remitido tu pecado. Y después tenemos la oración penitente de Salmo 51, donde David dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que hace falta en el altar. Hay una carencia del temor de Dios, hay una falta de temblor y una falta del conocimiento del pecado. Lo que tenemos que hacer es volver a decir lo que dicen las Escrituras. ¿Cuál es el modelo de las Escrituras? Como Pablo en Romanos capítulo 2. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Con Jesús y el joven rico. Con Jesús en el Sermón del Monte, abriendo la ley y haciéndolo honorable. Espero que tú no me veas como si tuviese un espíritu sentencioso, como un tipo de más santo que tú, apuntando el dedo. Soy un miserable pecador que ha buscado en las Escrituras y ha dicho, esto no es conforme al modelo. Tengo que volver al evangelismo bíblico. Gracias por escucharme y que Dios te bendiga. Está escrito que los hombres morirán, pero luego de ello el juicio. Hebreos 9:27.